Yo creo que el CIS de octubre, bueno, que se va a publicar ahora, ya de entrada va a salir contaminado. Ya nadie se lo va a creer, porque la práctica habitual es que todos los lunes de cada trimestre, los lunes primeros de cada mes, es decir, en enero, en abril, en julio y en octubre, se publique el CIS, porque ya ha sido analizado, ya está cocinado y se publique. El primer lunes. Es la práctica, no está regulado en ningún sitio, pero la práctica habitual es que todos los lunes de cada trimestre salga. Y ahora no ha salido. Entonces, ya de entrada está contaminado. Es verdad. ¿A qué crees que se debe, María Antonia? Pues no lo sé, porque las acusaciones que ha habido siempre, porque haya habido un retraso, bueno, ahora hay una acusación de un retraso intencionado, porque hay que cocinarlo mejor, teniendo en cuenta cuando se ha elaborado el CIS. Pero acusaciones de retraso intencionado del CIS en algunas ocasiones ha habido. Yo creo que la última, antes de las últimas generales, creo que fue Rubalcaba, acusó al gobierno de haber puesto mucho fuego, mucha sal y mucha pimienta en la cocina del CIS. Ahora bien, eso es una tendencia, pero es que la realidad yo creo que ratifica que Podemos ha venido para quedarse. Y yo creo que hay que salir de la calle, de los despachos, perdón, y también de las redacciones, Isabel. No tienes más que estar con los ciudadanos en la calle, en los bares, en los mercados, para que veas lo que dice la gente. A mí no me extraña nada los porcentajes que le da Podemos, que por otra parte tampoco es grave. Es que estamos muy cansados de este bipartidismo tradicional y que desemboca un día sí y otro también en escándalos de corrupción. Me interesa, perdóname Ana, lo que dice María Antonia. Fíjense ustedes, la revista Temas, Temas para el Debate, que es una revista Alfonso... ¿Dónde está Alfonso Guerra? Está Alfonso. Sí, está Alfonso Guerra, porque es su editorial, ¿no? Él la preside, o exactamente cuál es el cargo de Guerra en Temas para el Debate. Bueno, es la revista está dentro de Guerra, la fundación del Partido Socialista. Bien, pues esta revista, que suele ser una muy de las interesante, revistas. la dedica este número a los populismos. A mí me parece, muchas veces hay artículos muy interesantes. Y aquí a los populismos califica... el partido de Pablo Iglesias, el partido de Podemos, lo califica como la peor pesadilla de Europa. Me gustaría que entremos a valorar esta cuestión, porque evidentemente los populismos en España, y aquí lo dijimos, cuando tuvo ese 5% en las europeas, que efectivamente Podemos ha tenido el 5% aquí, pero es que Marine Le Pen es el populismo en Francia. Tenemos a Syriza en Grecia, que pone a los mercados a temblar, a Europa y al mundo entero, si ganara las elecciones, si hubiera elecciones anticipadas, que en febrero hay una votación muy importante. Tenemos en el Reino Unido los antieuropeístas. En fin, este es el fenómeno. Y aquí lo importante es analizar en España cómo están reaccionando los grandes partidos ante el crecimiento del populismo en España. Y esto es lo que hemos querido valorar en este vídeo que van a poder ver ustedes ahora. Los dos grandes partidos reaccionan ante el ascenso de Podemos. Uno de los primeros en no tomar en serio esta formación fue el sociólogo y asesor del presidente, Pedro Arriola. Todos los frikis acaban planeando sobre Madrid, en cualquier caso, y lo tienen de todos los colores. Muchos líderes del Partido Popular, entre ellos Esperanza Aguirre, se centra en proponer medidas para que el electorado reaccione ante el auge de esta formación a la que incluso se ha enfrentado en los juzgados. Sin embargo, otros como el presidente extremeño son favorables a un pacto con Podemos para gobernar. José Antonio Monago no duda en abrir la mano a la formación de Pablo Iglesias, como hasta entonces ha hecho con Izquierda Unida. Y con esta portada para noviembre abre la revista del mítico socialista Alfonso Guerra. Avisa de que Europa no puede repetir la que fue su peor pesadilla, el populismo. El nuevo líder socialista, a punto de cumplir 100 días como secretario general del PSOE, dice no a un pacto con Podemos, pero no cierra puertas. También tenemos que enfrentarnos con la idea del populismo. Un proyecto que se construye sobre el descrédito del otro, sin aportar soluciones ni futuro a la sociedad española. Tampoco ha planteado cómo frenar el avance de Podemos, porque hasta hace unos días Pedro Sánchez se ha apartado del pacto contra la corrupción que dialogaba con el gobierno. Desde el PP andaluz critican el inmovilismo de Sánchez por las presiones de Susana Díaz. ¿Por qué Susana Díaz ha impedido a Pedro Sánchez firmar un pacto contra la corrupción en España, como así está pidiendo el conjunto de la sociedad española? El PP se pone manos a la obra y ya no esperará al PSOE para presentar sus medidas anticorrupción lo antes posible.
Así que la pregunta que conviene hacerse ahora y que os hago yo a vosotros, os la traslado, es: ¿está siendo la adecuada la reacción de los partidos políticos, de los grandes, de Partido Popular y Partido Socialista, frente al auge del populismo en España, que se llama Podemos, Carlos? Para nada, o sea, absolutamente para nada. O sea, los dos grandes partidos están convencidos, porque así han vivido a lo largo de los últimos 30 años, de que cada vez que el uno perdía un voto, o se iba a la abstención o se iba al de al lado. Estaban convencidos de eso, y lo que estamos teniendo en estos momentos es un movimiento de hartazgo de la población que ya no puede más. Ha visto cómo se le ha robado durante 6-7 años, y yo creo que hay que decirlo con los nombres. Hemos tenido un paso por una crisis económica devastadora en la cual se nos negó la crisis, se tiró el dinero, se nos arruinó en un sistema financiero que se nos decía que era maravilloso, para acabar descubriendo que había cajas emponzoñadas por todas partes, y eso lo ha pagado la gente. La gente está harta, y si a eso le sumas, que lo estaba comentando Manuel y tiene toda la razón, una sensación de robo permanente, de gente metiendo la mano en la caja por todas partes, de casos de corrupción por todas partes, ha hecho que la gente se harte de los dos a la vez, que yo creo que es la primera vez que ha ocurrido esta historia. La reacción debería haber sido una limpieza absoluta desde el minuto 1. ¿La ha habido? No la ha habido. Tú miras las medidas que están proponiendo cualquiera de los dos partidos y hablan de ampliar las penas, hacer que la justicia tenga más jueces. Déjeme de historias. Si no pillan a ninguno, ¿qué más me da que la pena sea mayor o menor? Si el problema es que ustedes están eliminando los controles desde el primer minuto. Los controles internos de los partidos no existen. Los partidos nombran a dedazo. No hay posibilidad de que las bases decidan quiénes son sus representantes. No la hay. Unos te dicen que lo hacen y otros directamente dicen que no lo hacen. Los que te dicen que lo hacen las amañan, y lo sabemos absolutamente todos, y los que te dicen que no lo hacen ni tan siquiera te lo amañan. Directamente te hurtan de esa posibilidad y se acabó la historia. Creo que Partido Popular, y han expulsado a la gente del Partido voto. Popular y Partido Socialista, si escuchamos sus declaraciones, es más de lo mismo. Es lo que han venido diciendo desde hace décadas. O sea, son maquinarias electorales donde o gobiernan o están en la oposición. Si gobierna uno, el otro en la oposición, y a la inversa. Y no se han dado cuenta de que este sistema ya no cuela. Que no cuela ni siquiera plantear medidas anticorrupción, porque paquetes anticorrupción, modificaciones del Código Penal, de la ley electoral, de la ley de partidos, de financiación de partidos. Si es que tenemos decenas de modificaciones de leyes relacionadas con la corrupción que no han servido para nada, porque no hay voluntad, porque se podría hacer y no hay voluntad. Y como no hay voluntad, vamos a seguir siempre en lo mismo, hasta que Podemos nos llegue al gobierno de España. Pero si es que vamos en esa dirección, vamos en esa dirección. Yo veo, por el lado del PP, yo veo a un PP desarmado ideológicamente, sin discurso. Está en el caso de Extremadura, por ejemplo, donde Monago, que es un negociador nato, donde es un tío que entiende la política como el arte de lo posible, y que parece que pactaría con cualquiera. Yo entiendo que él defiende esto porque en esa entrevista también es verdad que es muy crítico con Podemos, pero claro, hay líneas rojas que tú deberías pensar si tu votante las quiere traspasar o no. Y a mí esta estrategia de que vamos al voto, vamos a levantar a Podemos, así la gente sale más a votarnos para frenar a los populismos, a mí me parece una estrategia suicida, sobre todo porque creo que hay una de las tendencias de Metroscopia, de la encuesta, era que el 8% de los votantes del PP estarían dispuestos a pactar con Podemos, a votar a Podemos, con lo cual ya te demuestra que eso y las ideas del gurú Arriola, pues ya no se las cree nadie. A ver, yo creo que todos tenéis razón, pero que... ¿Y ahora qué? Quiero decir, a ver, yo estoy de acuerdo con María Antonia, Podemos ha venido para quedarse, estoy de acuerdo con Carlos que la reacción de PP y PSOE es de todo menos brillante, y estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir de Arriola. Creo que él es el gran autor material de esta irresponsabilidad de vamos a darle aire a Podemos para digamos, desinflar a la izquierda de toda la vida, y, en fin, desastre. Dicho lo cual, a ver, bueno, ¿y qué? Es decir, yo espero que no estemos a punto de dar el paso a la teocracia de los ayatolas. O sea, yo creo que hay mucha gente que no se siente cómoda con Podemos, que nunca votaría a Podemos y que está esperando una respuesta. Es decir, que sí, que Podemos va a estar ahí, va a seguir formando parte de este paisaje, pero a mí me cuesta realmente de creer que realmente lo va a ocupar como partido único. O sea, que vamos que estamos, digamos, en la ruta bolivariana. Entonces, a ver, yo creo que hay que mantener la calma, esperar que estas fuerzas tan volátiles se depositen, y hay otras posibilidades. O sea, las únicas alternativas no son ni este bipartidismo diplodocus de toda la vida, ciego a las evidencias, que no entiende los mensajes, ni, digamos, el partido único de Podemos. Pues hay otras opciones, está UPyD, está Ciudadanos. Igual vamos a ir a un mapa político mucho más fragmentado y dividido. No, es que alguien tendrá que mantener la calma y que gestionar el día después. Pero los primeros que deberían empezar a pensar que nos están abocando a esta salida son los dos grandes partidos. O sea, los que tienen la gran maquinaria, necesita alguna ayudita, los que tienen los grandes presupuestos, los que tienen las estructuras municipales, autonómicas, estatales, los que tienen, ni idea. Los que tienen, vamos a decirlo claro, mano en las televisiones, mano en los
periódicos, mano en las radios. Esos tienen una responsabilidad enorme. Sí. Y en estos momentos esos están defraudando la búsqueda de ilusión de la misma gente que está teniendo que pagar la crisis. Bueno, entonces, lo primero que deberían empezar a pensar estas personas es que han sido elegidos, y eso de representante lo es por algo. No es por interés propio, no, es porque representas a alguien. Porque hace tiempo se hablaba de la función pública y se hablaba del servicio público. Yo creo que podrían empezar a reescribírselo en la cabeza. El servicio público significa que antes de pensar en ti, en tu cargo, en tu estructura, en el primo que has colocado en la empresa que te hace no sé qué para los actos de no sé qué, que en quien tienen que pensar es en quien les ha dado el voto, precisamente para que no nos aboquen a la solución Podemos. Es que no perdamos la cabeza, déjame que me refiera, no perdamos la cabeza. Pero si quien no la tiene que perder son ellos. No hay que tener miedo a que Podemos exista, Ana, ni hay que pensar que es la única opción. Ana, hay otras opciones. Pero déjame concluir, vamos a ver. Podemos existe. Podemos y el populismo. Oye, el populismo era Hitler, vamos a dejarnos de tonterías. El auge en el año 33 de Hitler en Alemania lo es por una población devastada en su orgullo, devastada en su honor, devastada por la corrupción y devastada económicamente. ¿Vale? Que alguien me diga si estas cuatro cosas a otra escala, en otro momento histórico, fuera de la estructura internacional, totalmente, vale. Pero que alguien me diga si estos cuatro rasgos no empiezan a aparecer por algún lado de nuestra sociedad. Entonces dejémonos de historias, porque meter a la zorra en el gallinero significa que te come las gallinas, que te come a ti, que te quedas sin comer, etcétera, no puedes ilegalizar a Podemos. No podemos ilegalizar a Podemos porque es un partido legal, que no ha hecho nada ilegal y que mucha gente cree en ellos. Lo que hay que hacer es jugar con este elefante en la habitación. Lo que yo he dicho es que quien tiene que hacer algo son los grandes partidos que tienen. Uno, lo decía Luis y tiene toda la razón. Lo primero, rearme ideológico. Y lo segundo, o primero también, rearme moral. Ni pueden estar llenos de chorizos, ni pueden pensarse que son maquinarias de voto que lo heredan sin ideología. No, oiga, dígame qué es lo que voy a votar. ¿Qué voy a votar? Y los ciudadanos, Carlos, también tienen que administrar inteligentemente su enfado, su indignación y analizar y su decepción. Hay que ser un poco prácticos, como tú decías, ¿no? El elefante lo tenemos aquí. Está aquí y analizar las tendencias que hay en 3 comunidades autónomas. En la comunidad autónoma de Extremadura, donde parece ser que el Partido Socialista podría ganar, pero no con mayoría absoluta, y podría gobernar con el PP o con Podemos, que es una fuerza emergente con representación en la Asamblea de Extremadura. En Castilla-La Mancha, donde el Partido Popular va a perder su mayoría absoluta y Podemos va a subir. ¿Con quién va a gobernar el Partido Popular en Castilla-La Mancha? Y el caso de Madrid. O sea, de acuerdo con las tendencias en estas 3 comunidades autónomas, ¿qué pactos se pueden producir el día después de las elecciones? Bueno, pues esa pregunta la dejo en el aire y tengo una última para Manuel Mostaza sobre la misma que os hacía yo a vosotros. La reacción de los grandes partidos PP y PSOE frente al fenómeno Podemos puede llegar a la... Se hablaba aquí de la fragmentación, decía Ana, a la italianización de la vida pública española, es decir, que en España se dé un Parlamento mucho más atomizado al modo de Italia, donde los grandes partidos que hasta ahora han sido la primacía queden mucho más pequeños y por lo tanto el poder de los pequeños grupos sea verdaderamente notable? Bueno, vamos a verlo. Yo creo que todavía es pronto para intuir lo que puede pasar. Tiene razón Ana en que este es un escenario en el que se está caminando, pero hay varios elementos que yo creo que hay que tener en cuenta también un poco en esta llamada a la calma, ¿no? El sistema electoral en España es el que es, al Congreso de los Diputados y al Senado. Es un sistema provincial, es un sistema en el que es difícil conseguir entrar en muchas provincias si no tienes mucha presencia en el territorio. El Partido Popular y el Partido Socialista son 2 partidos muy capilarizados en toda España, están en todas las provincias, en algunas con más, en otras con menos. No es fácil entrar en ese escenario. Sí, perdona que te interrumpa, pero a ver, precisamente el sistema electoral que tenemos estaba hecho a medida de la OCDE y partidos como UPyD, Ciudadanos, Izquierda Unida han estado muy penalizados, porque un partido minoritario de planta nacional para entrar en el Congreso, o sea, lo tienen mucho más fácil los nacionalistas catalanes. Exacto, penaliza a los partidos que tienen vocación nacional, pero beneficia a los nacionalistas. Exacto. Eso es, y yo creo que junto a ese escenario, que es verdad que no hace sencillo que un partido que pueda tener 1 millón de votos traduzca esto automáticamente en 20 o 40 diputados, hay más elementos que vuelven un poco al inicio del debate, ¿no? El escenario sigue siendo muy volátil y pueden pasar muchas cosas. Puede que Partido Popular y Partido Socialista encuentren esa manera de transmitir a los ciudadanos que hay un intento de regenerar desde dentro el partido, que además la crisis económica va cediendo, etcétera, y haga que muchos de sus votantes que ahora están en la abstención, en la desilusión, o que pueden ser votantes de Podemos, como hay un porcentaje importante de votantes del Partido Socialista, o más minoritario del Partido Popular, o puede que pase lo contrario, es decir, que esta bola de nieve siga creciendo, y estemos en un escenario poco previsible hace 1 año o 2, ¿no?